Bueno, en este esquema podemos observar la patogenia de la histoplasmosis, en el cual en el número 1 está pues el hábitat natural del hongo, que sería el guano de los murciélagos. Y en el número 2 podemos ver que si la persona se expone a este hongo y la inhala, las esporas del Histoplasma capsulatum pueden llegar hasta los alvéolos y tejidos profundos. Y bueno, en esta condición, em, el espora germina y se transforma hacia su forma levaduriforme, que es prácticamente la que se encuentra en los tejidos infectados. Y bueno, en esta parte, cuando ya germinó la espora, pueden ocurrir dos cosas. La primera es que los macrófagos hagan su trabajo y eliminen a los parásitos. Y la segunda es que las esporas resistan. Y bueno, se terminan por diseminar en los pulmones del paciente. Bueno, si ocurre que las esporas resisten a la inmunidad del individuo, en individuos con mecanismos de defensa eficientes, puede ocurrir pueden ocurrir focos de necrosis, ya que, bueno, su mecanismo de defensa va a producir una hipersensibilidad con una intensa reacción inflamatoria que, pues, en el sitio de infección va a producir la necrosis gaseosa. Y posteriormente, pues, esta necrosis va a curar y va a cicatrizar, formando nódulos de Gone en los pulmones. Los nódulos de Gone, dependiendo del individuo, si es, si es un niño se va a generar en pocos meses, o si es un adulto puede aparecer en varios años. Bueno, en el lado izquierdo, no, en el lado derecho podemos ver pues la necrosis gaseosa que puede producir la enfermedad. Y del lado izquierdo vemos el nódulo de Gone, que bueno, se parece un poco a una adenopatía iliar. Bueno, en caso de personas inmunoincompetentes, la enfermedad puede llegar hasta hacer una histoplasmosis diseminada, que como su nombre indica, se disemina a varias partes del cuerpo, incluso llegando a generar una hepatomegalia o una esplenomegalia. Puede diseminarse incluso a la médula ósea, a piel, mucosas, intestinos suprarrenales, meninges, corazón, profaringe y ganglios linfáticos. Bueno, en el cuadro clínico. A ver, detente tantito ya. Vamos a ver algunas cosas. Si se dan cuenta, la descripción que nos están dando, nos están dando ahorita se parece un poquito a la descripción que nos hicieron en el caso de tuberculosis. ¿Sí? La diferencia que es el agente etiológico, pero se parece mucho, tiene muchas similitudes con tuberculosis y de hecho el diagnóstico diferencial principalmente es con tuberculosis, aunque hay otras patologías. Entonces la infección por histoplasma capsulatum, igual que tuberculosis, puede ser localizada al pulmón, que es la forma más frecuente, o diseminada. ¿De qué va a depender de que sea localizada o diseminada? Bueno, pues de las condiciones del hospedero y también de la cantidad del inóculo recibido. ¿Sí? Pero un punto muy importante, y aquí a diferencia de tuberculosis, cuando vimos tuberculosis, les dije varias veces que la forma clínica que perpetuaba la enfermedad en el ambiente era la forma pulmonar abierta. ¿Sí? Yo quisiera preguntarle a Julio si en este caso la histoplasmosis es la misma situación de la tuberculosis, que son las formas pulmonares abiertas las que
perpetúan la enfermedad en el ambiente o es otra la situación? Julio. No sabría decirle. A ver, ¿alguien tiene idea? No lo dice en ningún lado, ¿eh? Lo tienen que pensar. ¿Nadie? A ver, Frida. Frida, si tú tienes un paciente con histoplasmosis, ¿qué harías para que no contagie a otro paciente? Aislarlo. Pero creo que no se contagia de esa manera. ¿Por qué, Frida? ¿Por qué no se contagia por la vía respiratoria? Porque tiene que producir, pues, la principal vía de transmisión es a través de las microconidias, que son las esporas. Exactamente, Frida, estás en lo correcto. En el caso de la histoplasmosis, por eso, si nos regresas, por favor, al dibujito que tienes, Julio, ahí de la fisiopatología, allá, allá. Este hongo, como varios de los que causan enfermedades en el humano, son dimórficos. Recuerden que cuando vimos la descripción general de los hongos, ¿sí? Los hongos dimórficos son aquellos hongos que en ciertas condiciones tienen una forma micelial y en otras condiciones tienen una forma de levadura. Entonces, el histoplasma cuando está en el ambiente, ¿sí? tiene forma de moho, ¿sí? Y en el guano de los murciélagos, pues su reproducción es en forma de moho. De tal forma que ahí se producen las conidias y las conidias son las formas infectantes. Cuando la forma infectante ingresa al cuerpo, en las condiciones de temperatura del cuerpo se transforma en su forma causal de enfermedad, que es la forma levaduriforme. Entonces, la forma levaduriforme es la que causa enfermedad y si la expulsáramos al ambiente, esa forma no tiene la capacidad de infectar a otros. Por lo tanto, a diferencia de tuberculosis, la histoplasmosis pulmonar no tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona, porque en el interior tenemos la forma infectante, la forma que causa enfermedad, pero no la forma infectante. Y así es con otras micosis, ¿sí? Entonces, esta es una gran diferencia con tuberculosis. Entonces, lo que perpetúa la enfermedad en el ambiente es el nicho ecológico donde se encuentra la forma de moho de histoplasma, ¿sí? Que por cierto tiene otro nombre, y que se disemina a través de la formación de esporas que son liberadas al medio ambiente y cuando accidentalmente las respiramos, ¿sí? Al estar en algún ambiente donde crece, pues es cuando tenemos la enfermedad. De tal forma que yo puedo tener un paciente en una sala abierta, tosiendo, y no va a transmitir la enfermedad. Y eso es un punto muy importante. Otra similitud con tuberculosis. Cuando hablamos de la tuberculosis primaria, habíamos visto que lo que causaba era neumonitis, linfangitis y adenitis, y que regularmente curaba, como suele suceder con esto. Y que la consecuencia de esa neumonitis, linfangitis y adenitis era una zona calcificada que habitualmente era paracardíaca, que generalmente es derecha, pero puede estar del lado izquierdo. Y esa zona calcificada, después de que ha curado la adenitis y la linfangitis y la neumonitis, se llama nódulo de Gom. Entonces, el nódulo de Gom es una cicatriz que nos puede quedar, por lo pronto ahorita, en el caso de tuberculosis o en el caso de histoplasmosis. ¿Cuál es la causa más frecuente del nódulo de Gom? Pues la tuberculosis, porque es la que con mayor frecuencia causa linfangitis, adenitis y neumonitis. ¿De acuerdo? Síguele entonces. Julio. Bueno, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, en cuanto a su cuadro clínico, la mayoría de los casos de histoplasmosis son asintomáticos.
o pueden presentar una sintomatología un poco leve. Bueno, en el caso hay 4 variantes que puede tener su cuadro clínico. La primera de ellas sería una histoplasmosis primaria aguda, que es cuando el paciente pues es la primera vez que expone a histoplasmosis. Tiene un periodo de incubación de 5 a 18 días y los síntomas más frecuentes son fiebre, escalofríos, cefalea y mialgias. Y bueno, en cuanto a los síntomas menos frecuentes que se pueden presentar en una histoplasmosis primaria aguda, son la tos seca, dolor retroesternal y pleurítico. Entre otros síntomas también están la astenia, la fatiga, pérdida de peso y vómitos. Bueno, si se realiza una radiografía en un paciente con histoplasmosis primaria aguda, puede encontrarse un foco único de neumonía o que esté igual diseminado. Y se asocia a una adenopatía ileal, que incluso puede causar derrame pleural. Bueno, otra variedad clínica sería la reinfección, que es un cuadro similar, menos grave, con menor tiempo de incubación. Y esto quiere decir también que tiene menor tiempo para que la curación ocurre en menor tiempo. Y bueno, la histoplasmosis cavitaria crónica es la que se parece un poco a la tuberculosis crónica, que bueno, tiene los síntomas de tos, disnea progresiva y puede presentar lesiones pulmonares, muchas veces apicales, que se asemejan a la tuberculosis cavitaria. Y bueno, la histoplasmosis diseminada progresiva ocurre en pacientes inmunoincompetentes y puede presentar fiebre de 2 a 10 semanas, si es de forma aguda, o puede presentar fiebre de varios años si se presenta de forma crónica. Tiene otros síntomas, son cansancio, pérdida de peso, debilidad, malestar general, úlceras vocales o digestivas, meningitis o lesiones encefálicas localizadas, y puede ocurrir el agrandamiento de algunos órganos, como sería en el hígado o en el vaso. Y bueno, en este caso, en esta variedad clínica, en los estudios de laboratorio se van a presentar otras manifestaciones, que son la anemia, la neutropenia, la trombocitopenia, y va a haber aumento de las transaminasas y bilirrubina sérica. No le cambies, no le cambies. Nada más para reforzar aquí lo que nos dice Julio. Si se dan cuenta, en el cuadro, las 2 primeras columnas, la histoplasmosis primaria aguda y la de reinfección, el cuadro clínico se parece mucho a la de la tuberculosis pulmonar primaria, ¿sí? Y en el caso de la cavitaria crónica, ¿sí?, que generalmente en la tuberculosis es por reactivación o por reinfección, se parece a la tuberculosis pulmonar crónica. Y ya la histoplasmosis diseminada se puede parecer a la tuberculosis, pero tiene otros datos que nos podrían apoyar, que son, como nos puso en una de las imágenes que estaban adelante, que es bastante frecuente o bastante común que se acompañe de lesiones dermatológicas, como las que vimos allá anteriormente, ¿no? Eso podría ser una cosa aquí, ¿sí? Podría ser una cosa orientadora, pero el resto del cuadro clínico se parece mucho al cuadro clínico de la tuberculosis. Entonces el reto diferencial en este caso sería la tuberculosis. Ya veremos cuando nos describan el cuadro clínico de la coccidioidomicosis, en qué tanto se parece a estas 2 enfermedades. Entonces existe una razón por las cuales están puestas en el mismo sitio, para que las veamos, si no en la misma clase, en clases pegaditas, ¿no? Adelante, Julio. Bueno, el diagnóstico pues también es parecido a la tuberculosis. Puede utilizarse la histoplasmina, y bueno, será por medio de una intradermorreacción, que suele ser positivo si la induración es de 5 milímetros de diámetro. En este caso de la intradermorreacción, tiene buena sensibilidad en los casos agudos, pero pierde efectividad en los casos de enfermedad diseminada. Y bueno, para esos casos, para casos de
histoplasmosis diseminada, se suele usar los radioinmunoensayo o ELISA, el cuales detectan los antígenos del hongo. La mayor ventaja de estos, pues el radioinmunoensayo o ELISA, es que la detección suele ser bastante rápida, de 24 a 48 horas después de la toma de muestra. Este diagnóstico puede tener una sensibilidad del 70%, así como también una especificidad del 85 a 98%. Y bueno, en el caso de las muestras obtenidas de la orina, suelen detectar de un 60 a 90% de los casos positivos. Bueno, otras herramientas diagnósticas que se pueden utilizar están relacionadas con la detección de anticuerpos. Hay dos pruebas. Hay otras dos pruebas que se conocen como doble inmunodifusión radial y también la prueba de fijación de complemento. En el caso de la doble inmunodifusión radial, se pueden observar bandas H y bandas M del hongo. La banda H indica actividad de la enfermedad. La banda M indica contacto reciente con el hongo. Bueno, la banda M puede ser detectada en el 75% de los pacientes con histoplasmosis aguda y en casi la totalidad de los pacientes con histoplasmosis crónica. La banda H está presente en solo el 20% de estos pacientes. Y bueno, así como también en la histoplasmosis, en la tuberculosis, los diagnósticos anteriores eran de probabilidad. En este caso, el diagnóstico certero se logra a través de un frotis con tinción de Giemsa o Paz, o igual por un cultivo con medio de Saburov. En los casos de histoplasmosis diseminada, la muestra de médula ósea es de gran utilidad y permite la observación directa de las levaduras. Y bueno, como lo mencioné anteriormente, en cuanto a la biometría hemática, en la mayoría de los casos, pues, de histoplasmosis primaria aguda, de reinfección o histoplasmosis crónica, la biometría hemática es normal. En cambio, en las histoplasmosis diseminadas se logran ver otras alteraciones como anemia, leucopenia o trombocitopenia. Bueno, en cuanto a su diagnóstico diferencial, la histoplasmosis pulmonar aguda puede confundirse con una infección viral respiratoria de tipo influenza, neumonía viral o bacteriana, incluso la tuberculosis, como la tuberculosis primaria, como se mencionó anteriormente. La histoplasmosis pulmonar crónica únicamente puede confundirse con tuberculosis. Y en cuanto a la histoplasmosis diseminada, tiene que hacerse diagnóstico diferencial con leucemia, linfomas, brucelosis, paludismo e histiocytosis. Bueno, el tratamiento en la mayoría de los casos, como son sintomáticos, solo se trata la sintomatología, si es necesario. Entonces, los casos que necesitan tratamiento antimicótico son pacientes con histoplasmosis pulmonar moderada o severa, pacientes con histoplasmosis cavitada, con histoplasmosis diseminada, incluso con histoplasmosis diseminada al sistema nervioso central. Bueno, en el caso de la pulmonar moderada grave, el medicamento predilecto es el deoxicolato de anfoteracina B, que suele administrarse en 0.7 a 1 miligramos por kilogramo día en una duración de 1 a 2 semanas. En el caso de la pulmonar crónica cavitada, el medicamento es el itraconazol en dosis de 200 miligramos 3 veces al día. Y pues, puede tener varias duraciones dependiendo de la gravedad. Puede ser de 3 días, de 12 meses o más. Y en el caso de la diseminada,
El medicamento predilecto también es el dioxicolato de anfotericina B, con una dosis de 0.7 o 1 miligramo kilogramo día y una duración de 1 a 2 semanas. Y se suele continuar con itraconazol, igualmente con 200 miligramos 3 veces al día, con una duración que puede ser de 3 días hasta 12 meses. En cuanto a la terapia adyuvante, se pueden utilizar corticosteroides como el metilprednisolona, que se indica en pacientes con histoplasmosis pulmonar aguda que cursan con hipoxemia. Y bueno, se recomiendan procedimientos quirúrgicos en casos con periocardiocíntesis o si se requiere la colocación de un stent. Y también si se requiere la monitorización de la enfermedad, es recomendable seguir su curso con antigenuria o defecto del antígeno en líquido cefalorraquídeo. En cuanto a sus factores de riesgo. A ver, detente tantito, regrésame una más. Bien. A ver, ¿cuál es la anterior? La del diagnóstico. Ahí está. Bien, nada más para reforzar lo que nos acaba de decir Julio. En el caso de las infecciones micóticas, habíamos visto por ahí cuando vimos el diagnóstico, que una de las formas relevantes para hacer el diagnóstico de las enfermedades micóticas es observar la estructura, alguna de las estructuras del hongo, que pueden ser las levaduras, pueden ser las esporas o pueden ser los micelios. ¿Dónde las vamos a observar? Pues en el sitio donde regularmente se asientan para causar enfermedad. Entonces puede ser en las secreciones pulmonares a través del líquido de endoscopía, como aquí, puede ser en biopsias de tejidos y como vimos aquí, puede ser también en una biopsia de médula ósea, un estudio de médula ósea. Ya nos pusieron allá que existen tinciones hematológicas o histológicas que nos permiten observar la estructura del hongo y con eso pues prácticamente aseguramos el diagnóstico. El estándar de oro, el que no hay duda de que eso es el cultivo, pero en el caso de los hongos tenemos la desventaja que muchos de ellos son de crecimiento lento y en algunos casos nos urge el tratamiento. Pero un punto importante aquí es que el medio selectivo, y eso lo preguntamos a la hora del examen, para cultivar hongos es el medio de Saburo y Micocel. Y esto lo vamos a ver repetitivamente cuando veamos otras enfermedades por hongos. Cuando veamos las dermatológicas, vamos a volver a oír que el medio selectivo es el de Saburo y Micocel. Pero en el caso de estas enfermedades sistémicas, ya existen tecnologías que nos permiten detectar el antígeno. El ELISA y el radioinmunoensayo, que no tienen la sensibilidad y la especificidad que quisiéramos, pero nos permiten de una manera más rápida hacer el diagnóstico en tanto podemos tener resultados de otros estudios, ¿no? Entonces es muy importante que ubiquemos esto. Bien, si nos pasamos a la parte del tratamiento, veamos que no todos los casos de histoplasmosis aguda se tratan. ¿Sí? La mayoría de los casos de histoplasmosis aguda en el huésped inmunocompetente no se trata. ¿Por qué no se trata? Porque prácticamente la evolución es hacia la curación. ¿Sí? Solo trataríamos las histoplasmosis pulmonares agudas en aquellos pacientes que están inmunosuprimidos o en las formas moderadas o graves, ya sea que el paciente sea o no inmunosuprimido. Y todas las que están a partir de ese punto, la crónica cavitaria y la diseminada, requieren tratamiento. Quiero hacer notar que el tratamiento de elección es en las formas graves iniciar con anfotericina B y continuar con un azol, pero en todos los casos los tratamientos también son por tiempo prolongado, de 3 a 4 meses en las formas pulmonares no cavitadas y de años en las formas crónicas cavitadas o en las sistémicas. Eso deben ubicarlo
porque es muy importante. Si bien no les preguntamos dosis, a veces les preguntamos algo de tiempos. Y en los tiempos se parecen un poco a los tiempos también de la tuberculosis, que los tratamientos no son 10 días, sino que son muchos más días. Adelante. Aquí, a ver, ¿dónde está? Aquí, a ver, Julio, ¿qué es pericardiocentesis? Es ex- extracción del líquido en el pericardio. Es exactamente a través de una punción, ¿sí? ¿Por qué tendríamos que hacer una pericardiocentesis en histoplasmosis? ¿Cuál sería la condición para hacerla? Mm, ¿Lo bueno, yo haríamos en pensaría todos que los casos? no, ¿En yo quiénes? pensaría que en histoplasmosis diseminada, pues hacia el corazón. ¿Pero qué condición tiene que tener? Porque puede tener miocarditis, vamos a ponerlo, o puede tener endocarditis, lo más común sí, pero a esa le vamos a hacer pericardiocentesis. No, ¿Qué tiene que tener para que hagamos pericardio? Ya lo dijiste, ajá, el líquido en la líquido, pericardio. claro, tiene que tener pericarditis con derrame pericárdico. Y ese derrame pericárdico tiene que ser lo suficientemente grande y estar sintomático para hacer la pericardiocentesis, porque hay que recordar que no estamos metiendo la aguja en cualquier lugar. Entonces, la pericardiocentesis en este caso no es con fines diagnósticos, sino sería con fines terapéuticos. ¿Y qué es un stent, Julio? El stent es como una malla que se pone en los vasos para que se puedan expandir, dilatar. Ajá, y en este caso, ¿dónde vamos a poner el stent? Mm, no, ahí no sabría dónde. ¿De dónde tomaste esto? Está en el cumate. En el cumate y no especifica de dónde. Am, Tú estás en lo cierto. Generalmente cuando hablamos de stent, un stent es un dilatador. Eso es un stent, un extensor, un dilatador, que es una especie de, es un dispositivo que lo que hace es abrir algo que está cerrado. Pero en este caso, ¿por qué teníamos que poner un stent y dónde? En un vaso, pues ¿para qué nos serviría un stent en un vaso si no está ocluido? A lo mejor es un stent pericárdico, ¿no? Lo debería especificar el libro, pero no lo especifica. Porque no tendría ningún objeto poner un stent vascular, que son cuando tenemos estenosis coronarias. El tratamiento de una estenosis coronaria es o lo dilatas y le pones el stent. Entonces, en este caso, no tendría ninguna razón ponerlo en un vaso. ¿De acuerdo? Habría que ponerlo en otro lugar, a lo mejor en el alrededor del pericardio, o no sé a qué se refiere en realidad. Tendríamos que buscarlo. Ahí tenemos tarea para ver a qué se refiere a ese stent, dónde ponerlo si no lo especifica, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. bueno, en cuanto a los factores de riesgo, como ya se ha visto en toda la diapositiva, son las personas con inmunoincompetencia, que puede ser de cualquier caso, como en personas con VIH, en niños menores de 2 años o adultos mayores de 55 años, en, en pacientes con tratamiento de cáncer, en quimioterapia, en pacientes tratados con inhibidores del factor de necrosis tumoral, o igualmente en personas que reciben algún tratamiento de la artritis reumatoide y medicamentos administrados para evitar el rechazo de órganos trasplantados. Las medidas de la prevención para la histoplasmosis sería, pues más que nada, evitar la exposición, que como ya mencionamos, las fuentes principales de exposición son las cuevas o las cría de aves. También pueden encontrarse en estructuras arqueológicas. En dado caso de que pues se necesite o se visite alguna de estas fuentes de infección, es recomendable rociar las superficies contaminadas con agua. Y bueno, también otra medida de prevención es el uso de mascarilla respiratoria.
En cuanto al pronóstico, como ya se mencionó, en la mayoría de los casos tiene buen pronóstico relacionadas a la histoplasmosis primaria aguda. En cuanto a los casos de histoplasmosis diseminada o la histoplasmosis cavitaria, tiene un mal pronóstico, siendo en la histoplasmosis diseminada una mortalidad del 85%. Y bueno, en la neumopatía crónica cavitada, la mortalidad es más baja, de aproximadamente 30%. Y estos casos pueden quedar con secuelas, de acuerdo a la localización y la gravedad de las lesiones. Y ya este sería la historia natural de la histoplasmosis pulmonar. Muy bien, déjalo ahí, ya está. A ver, ¿alguna pregunta, duda o comentario? Sí, yo tengo un comentario. A ver, Moisés. Había leído que el caso del stent se usa como tratamiento en la histoplasmosis del mediastino, porque a veces hay compresión en las vías respiratorias y se utiliza un stent para disminuir pues, la compresión. Ajá. Pero ¿dónde se pone ese stent, Moisés? Pues yo leí pues nada más general en vías respiratorias, no sé específicamente en dónde. Por eso tenemos tareas. Si usamos la lógica, por ejemplo, el término stent, como ya les dije, es un término que lo tenemos muy ubicado para la enfermedad coronaria, ¿sí? Que es un dilatador, eso es un stent, es un resortito, es algo de ese tipo, ¿no? Un resorte, un paraguas que se abre y dilata, ¿sí? Y en términos generales se usa para dilatar estrecheces o para mantener abiertos vasos que se han estrechado. Generalmente son vasos coronarios. Pero un stent puede estar dilatando otras cosas. Por ejemplo, en el caso de pericarditis, una de las complicaciones de la pericarditis es que se haga constrictiva, ¿sí? Cuando el pericardio se inflama, se puede curtir como cuero y puede apretar al corazón y o sea, lo hace constrictivo. Entonces, parecería lógico que si tienes pericarditis, para que no se haga constrictiva, le pongas algo que lo evite, un dilatador, ¿no? Parecería lógico, pero tendríamos que buscarlo, ¿sí? Y el término que nos acabas de decir es lo mismo. La pericarditis es una enfermedad del mediastino. Sí, acuérdense que el mediastino es el espacio que está entre los pulmones, entre el pecho y la espalda, y en el mediastino están grandes vasos, está tráquea, está corazón y está pericardio. Entonces, la pericarditis es una enfermedad mediastinal. Y en el caso de la histoplasmosis, ¿sí? Cuando hay inflamación de estructuras pericárdicas, pues uno de los problemas puede ser fibrosis. Y la fibrosis de las estructuras pericárdicas pueden comprimir precisamente esas estructuras. Pues parecería lógico que ahí tendrían que poner algún dilatador, ¿sí? Pero tendríamos que buscar si es específicamente ese término, a ver a qué se refieren, a ver si estamos en lo correcto. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Bien, voy a compartir mi pantalla para mostrarles unas radiografías. Vamos a ver. Aquí. Ya ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, ya la ven. Bien, entonces, del lado derecho, lo que ya tengo puesto en grandote, si se dan cuenta, abajo dice manifestaciones radiológicas de la tuberculosis pulmonar. Pero lo que yo busqué fue nódulo de Gaume. Sí, aquí está, nódulo de Gaume. Entonces, lo que nos tiene puesto acá es un nódulo de Gaume, pero lo ubica como manifestaciones radiológicas de la tuberculosis pulmonar. Sí, ahorita Julio nos acaba de decir que el nódulo de Gaume también puede aparecer en histoplasmosis. Y aquí lo que tenemos es un nódulo de Gaume en el lado izquierdo, en el pulmón izquierdo, ¿sí?
poquito a la izquierda del pedículo y lo que estamos viendo es una zona de calcificación. ¿Sí? En este caso nos ponen que es de tuberculosis. Por aquí vamos a ver uno, aquí tenemos otro, puede ser el mismo. Aquí tenemos uno más grandote, calcificado arriba. Aquí tenemos uno, miren, en el ápice pulmonar, aunque regularmente se encuentran aquí. Aquí. ¿Sí? Aquí tenemos otro en el lado izquierdo del corazón. Es un nódulo de goma, aquí tenemos otro clarito, miren. Y ya vimos que es común, por lo pronto ahorita, a tuberculosis y histoplasmosis. Muy bien, vamos a irnos a la parte de la tarea. Vamos a ver la tarea. Y vamos a abrir al azar una. A ver, Luis Ángel. Luis Ángel, coméntanos tu tarea, Luis Ángel. A ver, ¿dónde estaba aumentar? ¿Sí la ves, Luis Ángel? La tarea no se ve, doctor, solo las radiografías. A ver, ¿no ves la tarea? No. ¿No? ¿Y acá? Se siguen viendo las radiografías. Se siguen viendo las radiografías, a ver. A ver, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Y ahora? Ya. Ya se ve la tarea. Perfecto. A ver, coméntanos, léenos el caso clínico y coméntanos tu tarea, Luis Ángel. Vamos a ver dos nada más. Bueno, yo les leo el caso. A ver qué nos comentas. Bueno, aquí este es el caso de un masculino de 32 años con antecedentes de importancia de ser fumador crónico, ¿sí? De una caja de cigarrillos al día. ¿Sí? No les puse desde cuándo, ¿sí? Y consulta por padecer desde hace un mes, tos productiva, fiebre vespertina y pérdida de 3 kilogramos en un mes. Y ahí del lado derecho está la radiografía. Primera pregunta, ¿qué factores de riesgo les puse aquí en este caso, Luis Ángel? En que es fumador. ¿Y ese factor de riesgo para qué sería? ¿Estás bien? Pero ¿para qué el riesgo de que te aumente el fumar? ¿Me escuchas, Luis Ángel? Sí, doctor. Está fácil. Pues, ¿puede ser alguna enfermedad pulmonar? Te aumenta el riesgo de cualquier enfermedad pulmonar infecciosa, ¿no? Tus pulmones siempre están irritados y si se exponen a otros agentes etiológicos, pues seguramente son pulmones debilitados. A cualquier enfermedad infecciosa, sobre todo si fumas tanto como está fumando él, ¿no? Pero entre otras cosas, enfermedades pulmonares infecciosas. Pero también es el agente causal de qué, Luis Ángel. El fumar. ¿Qué dicen la cajita de cigarros? No fumas. Cáncer. No, yo no. Compra una cajetilla y lo lees, ¿no? Y no la fumes, la botas. Este producto perjudica la salud porque es agente causal de cáncer broncogénico y de bronquitis crónica y de bronquiectasias. En este caso, ¿qué defiende al paciente por el momento, Luis Ángel? Para que tenga todo lo que nos hemos mencionado. Ya.
Ah, ya te lo soplaron. No escuché, disculpa. A ver, el que se lo sopló, que lo diga claro. Su edad. Su edad, está joven. No ha pasado el suficiente tiempo, a menos que haya empezado a fumar desde los 5 años, ¿no? Habitualmente empiezan a fumar entre los 10, algunos entre los 15, otros hasta los 20. O sea, si fuma, no han pasado muchos años y eso por lo menos no ha pasado el tiempo suficiente para que le cause las muchas cosas que le pueden causar. Entonces eso le protege. Entonces en este caso, la descripción que les acabo de dar, ¿a qué se parece, Luis Ángel? Así sin que veas nada. Una enfermedad aguda o una enfermedad subaguda o una enfermedad crónica. ¿Qué puedes decir ahorita? Aguda, Es una aguda. aguda con un mes. Aguda no. No, perdón, crónica. Ahorita puedes decir a ojo cerrado que es subaguda. ¿Sí? Si la dejas, seguramente pronto, en cuestión de tiempo, dirías que es crónica. Eso es muy importante que lo ubiquen, porque una neumonía adquirida en la comunidad que no se complica, ¿sí? Generalmente en cuestión de días, si no te mata, se cura. Y si le das tratamiento, se cura. ¿Sí? Y solo se hace más prolongada cuando hay complicaciones como empiemas o, ¿sí? O abscesos. En este caso, pues no hay ninguna evidencia. Y además la instalación de la enfermedad es levecita, ¿no? A pesar de que tiene un mes, pues ha perdido peso, pero pues ahí más, no dice más, ¿no? Cualquier enfermedad más agresiva, o ya se hubiese curado o ya lo hubiese matado. Y en este caso, no. A ver, entonces léenos. Uy, ya quité. ¿Qué hiciste? ¿Qué dice que hiciste, que vistes en la radiografía? Léelo. Lee tu tarea. Afección del lóbulo superior derecho, con cavitación y pérdida de volumen. Se observan opacidades focales en el lóbulo medio y en el inferior derecho, así como en el pulmón contralateral, lo cual sugiere diseminación broncógena. Bien, vamos a dejar tu descripción allá. Yo te puedo asegurar que lo que me dices del lóbulo superior derecho es verdad. Lo demás vamos a discutirlo después. Tiene zonas de destrucción pulmonar, tiene opacidades. Te faltó decir que en la zona iliar del lado derecho hay zonas que parecen de adenitis, ¿sí? Algunas zonas parece que están calcificadas porque están muy densas. Y eso es lo que podemos decir, que el lóbulo superior derecho de plano no está normal. Pero nos dices que en la base y en el otro lado tiene zonas de diseminación. Vamos a dejar eso para discutir un poquito después. ¿Qué estudios le solicitarías? La osciloscopía del esputo en busca de bacilo ácido alcohol resistente con la coloración de Sil-Nielsen, el estudio de Combe y pues la prueba de VIH. ¿Por qué le pedirías una baciloscopía, Luis Ángel? Pues es el estudio más eficaz para detectar el agente de la tuberculosis. Bueno, no es el más eficaz, es el estudio más fácil, más al alcance y más rápido. Y si vemos y lo empatamos con el cuadro clínico, tenemos una alta probabilidad de diagnóstica, pero no es el más eficaz. ¿Sí? Porque recuerden que el ver bacilos ácido alcohol resistentes no garantiza que sea micobacteria en tuberculosis, porque hay otros. ¿Sí? Pero si juntamos esto con el cuadro clínico, con los aspectos epidemiológicos, entonces ya nos aproximamos mucho al diagnóstico definitivo. Entonces estás en lo cierto. Aquí a este paciente habría que pedir baciloscopías en esputo, ¿sí? Y no solo baciloscopías, hay que pedirle el cultivo de entrada, ¿sí? Esté o no esté positiva la baciloscopía, porque si es otra cosa, podemos cultivarlo. Vamos a poner histoplasmosis, ¿no? Le haríamos un estudio de, ¿qué más? Luis Ángel.
El estudio de Combe y la prueba de VIH. ¿Por qué la prueba de VIH, Luis Ángel? Porque esa enfermedad es la principal causa de muerte en pacientes con VIH. No, no es por eso, Luis Ángel. Estás en lo correcto, fíjate, pero no es porque sea la principal causa de muerte, sino porque cuando veamos VIH vamos a ver que hay enfermedades que llamamos enfermedades definitorias. ¿Sí? Así las hemos nombrado. Esto quiere decir que cuando vemos un adulto joven con ciertas enfermedades, podríamos pensar que tiene una inmunodeficiencia adquirida. Y la causa más frecuente de inmunodeficiencia adquirida, fuera de las quimioterapias, es el VIH. Entonces, la tuberculosis entra entre las enfermedades definitorias de VIH. O sea, si yo tengo un adulto joven de 32 años con tuberculosis y la diagnostico, es obligado buscarle infección por VIH. No quiere decir que la tenga, pero es obligado ir a buscarlo. Entonces estás en lo correcto. Síguele. Bueno, yo puse la tuberculina, a ver, no estaba seguro, pero pues puse que se utilizaría para diagnóstico, pero no, o sea, no es certero. Se requieren pues, los demás estudios para confirmación. Exactamente. ¿Cuál sería el papel de la prueba de tuberculina? Sería un auxiliar, ¿sí? Pero si el paciente está anérgico, porque tiene VIH, porque está gastado por la enfermedad, a pesar de tener tuberculosis, la prueba va a estar negativa. Y si está positiva, pues apoya, pero no confirma. Entonces, si está negativa, no descarta tuberculosis. Si está positiva, seguimos sobre el camino de la tuberculosis. ¿Y qué haríamos si las vaciloscopías fueran negativas? ¿Cuál sería tu conducta a seguir? Aquí creo que lo puse al revés. Si fuesen negativas, bueno, según el algoritmo de la GPC, era enviar al segundo nivel de atención. Ya me fregaste. Ya me Sí. Está bien, eso es lo que tendrías que hacer en la práctica real. Pero no estamos en la práctica real. ¿Qué se va a hacer en el segundo nivel? Lo pusiste al revés, ¿eh? Ciertamente lo pusiste al revés. ¿Sí? Ciertamente lo pusiste al revés. Lo del 5 va en el 4 y del 4 va en el 5. ¿Sí? Te lo voy a tomar como buena. Pero sí, ¿qué le van a hacer en el segundo nivel? Pues no leí, o sea, no leí exactamente cuál es el manejo de... Puedes decir con palabras no específicas. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí. Estamos como bueno enviarla al segundo nivel. Pero en el segundo nivel hay que hacer algo, ¿sí? Y me lo podrías decir con una sola palabra. Te voy a dejar allá. Y si estuviese la vaciloscopía positiva, pues ya vi que le darías tratamiento, que sería lo correcto, darle tratamiento. Muy bien, vamos a cerrar este y vamos a ver uno más. ¿Alguien quiere que le revisemos su tarea? Lucy Seca. A ver, Lucy. Concordancias y diferencias. Lucy. Buenos días, doctor. Primero, concordancias y diferencias. ¿Con qué estás de acuerdo? Pues de hecho contesté bastante parecido a Luis. Por ejemplo, también en vaciloscopias A ver, en la radiografía. Tú hiciste en la radiografía primero, Lucy. ¿Estás de acuerdo en todo lo que nos pusieron antes? Sí. No, aquí no nos pusiste que está la base del pulmón y el pulmón contralateral, está diferente. Tú nos pusiste que hay afectación en el lóbulo superior y no nos pusiste que haya otra cosa fuera de ahí. Y esto es lo correcto.
La afectación, por lo menos en esta radiografía, solo se ve aquí en el lóbulo superior y en la parte iliar del lado derecho. No nos pusiste lo demás, donde decía que en la base del pulmón derecho ni el pulmón izquierdo había anormalidades, no las hay. Está así como la pusiste, solo aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué estudio solicitó? Puse primeramente PPD para ver si alguna vez ha tenido exposición el paciente a la tuberculosis y si alguna vez infectado. La baciloscopía en expectoración para pues, poder dar un diagnóstico tentativo de acuerdo a la GPC es lo que es el examen que se debe de hacer en sospecha de tuberculosis. Y uno de los que decía que era más sensible era la liberación en vivo del interferón gamma. Esa es una cosa que podrías hacer, una modificación, ¿no? Perfecto. Entonces, si las baciloscopías fueran negativas, mira, aquí tengo un error. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Bueno, aquí contesté algo similar a Luis, ya que antes de descartar el diagnóstico de tuberculosis completamente, pues debido a que en este caso la baciloscopía no es la más sensible, haría primero una prueba de PCR antes de derivar a segundo nivel. No, también derivarlo, pero aquí la pregunta no sería, la tendrían que derivar desde luego, ¿no? Pero aquí la pregunta para ustedes es que harían, y estoy loco. Está muy fácil, buscar otras enfermedades. ¿Sí? ¿Con qué herramientas? Pues pensando en cuáles pueden ser, diagnóstico diferencial, ¿no? Estás bien, ¿no? Seguir insistiendo sobre tuberculosis con estudios más sensibles y específicos, pero buscar otras. Por ejemplo, como histoplasmosis. ¿Sí? Eso sería lo correcto. Y sí, mandarla al segundo nivel, estoy totalmente de acuerdo, mandarla al segundo nivel. Pero en este caso, como es una clase, tendríamos que decir qué es lo que el segundo nivel tendría que hacer, ¿no? Y si fuera positiva, pues empezar el tratamiento. En la GPC recomendaba que en la fase intensiva se dieran estos 4 medicamentos en conjunto durante 60 días. exactamente. Bueno, aquí me hubiese conformado con que le pongan el tratamiento, que son rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces. ¿Alguna pregunta con esto? Por mi parte no, doctor. ¿Alguien más quiere comentar Yo algo? tengo una duda. A ver, ¿cuál es tu duda? ¿Quién eres? A ver, Julio. A ver, Julio. A ver. Yo puse en mi tarea que en caso de que fueran negativas, que si el paciente lo necesita o lo requiere, se inicie con tratamiento de TAES. ¿Es correcta esa actitud? Bueno, no de inmediato, Julio. Es correcto si extiendes y no le encuentras otra cosa. Sí, recuerden que aquí se puede parecer, es un cuadro clínico de tuberculosis, pero eso no lo garantiza. Pero también puede ser una histoplasmosis. O luego vamos a ver que también puede ser una coccidioidomicosis y también pueden ser una paracoccidioidomicosis. O sea, hay otras cosas que se pueden parecer. ¿Sí? Entonces, en este caso, si ya extendiste tu estudio y no encuentras nada, sería el momento de darle tratamiento de prueba. Acuérdense aquella etapa 5 de la clasificación de la tuberculosis, donde ya le estuviste buscando tuberculosis y no lo has podido confirmar y tampoco has podido encontrar otras cosas. En esa etapa 5 es cuando le darías entonces su tratamiento de prueba. Entonces, en este caso, el tratamiento de prueba también funciona como una prueba diagnóstica, porque si responde, pues entonces sí es tuberculosis. Y si no responde, pues no garantiza que no sea, pero parecería que no lo es, ¿no? Entonces, el tratamiento de prueba sería hasta la etapa 5 cuando agotes tus posibilidades de tuberculosis y de otras cosas. E insistas en que puede tener tuberculosis porque el cuadro clínico se parece, ¿no?
Todo sería más fácil si este paciente les digo que ha convivido 6 meses con un bacilífero y tiene este cuadro clínico, pues ya casi de entrada le puedes dar el tratamiento, ¿no? Pero aquí no les puse nada de esto. Entonces, hasta la etapa 5, si revisan ese cuadrito que vimos en la clase, que es cuando se agotan las posibilidades de tuberculosis, de diagnosticar tuberculosis y todo ha sido negativo, pero también otras cosas, ¿sí? O sea, no tenemos nada, solo tenemos el cuadro clínico, y entonces asumimos que se parece más a tuberculosis que otras cosas y le damos tratamiento. Hasta ahí sería el momento. ¿Sí está claro, Julio? Sí, doctor. A ver, entonces vamos a tomarnos 5 minutos. Yo voy a ir por un café para que preparen las diapositivas de la costilla y otras cosas. Doctor, 5 minutos, son 8:17, 8:20. doctor, ¿Sí? sí cree que terminemos. A las 9 tenemos un examen de laboratorio de microbiología, a las 9 en No, punto. no me voy a meter, sí terminamos. Ok, doctor. Eh. Adelante, vamos a seguir.
Buenos días. Voy a compartir la pantalla. Ándale. Hay mucho tráfico ahí en Solo- tu calle, Milton. Sí, ese es el detalle de... Sí. No, no importa. Sí, lo que pasa es que estaba en mi otra casa, pero ahí está fallando mucho el internet, entonces vengo a esta casa, pero aquí está en la principal. Ah, no importa, está bien. Vives en la avenida Itzáes. Estoy en Ticul. Ah, Sí, soy de Ticul. perfecto. Entonces, aquí estoy en la avenida principal y pues no. Pero Hay sí, muchas si motocicletas. fastidia mucho el tráfico, pues me dicen, tengo todo cerrado acá, pero pues No, bueno. está bien, no, no, se oye bien. Se oye, No sé pasa si ya bien. pueden ver mi pantalla, No, todavía no. ¿no? Ya tengo un rato intentándolo conectar, Ah, pero no. Dice, el ahora, Estado estableció no molestar. ahora sí ya la vemos, ¿eh? Nada más pon las diapositivas. Ok. Así como está, ya pueden verlo. Ya las vemos. Ok, a mí todavía me está cargando. Ah, ok, bueno. Pues buenos días a todos, compañeros, doctor. Voy a exponer sobre el tema que es la coccidioidomicosis, que es una infección dada por hongo. En este caso, también tiene un nombre que se llama fiebre de San Joaquín o fiebre del Valle, que ahorita vamos a ver por qué se llama así, que es una enfermedad muy endémica. Es una enfermedad tratable secundaria de la infección por los hongos dimórficos del género Coccidioides. En este caso tiene dos variables que son las imitis y la posadacia. Lo importante que tengo subrayado de hongos dimórficos es porque incluso el doctor comentaba en la exposición pasada que son hongos que tienen dos morfologías muy específicas que sirven para detectar cómo se van a contagiar y cómo van a empezar. Está sonando una música porque como hay campaña, Ah, está bien. sí, entonces a cada rato pasan taxistas. Disculpa. Bueno, aquí les pongo el comentario que los hongos dimórficos son aquellos que presentan dos formas anatómicas y morfológicas diferentes, una micelial y otra levaduriforme. Eso va a ser muy importante para la fisiopatología que vamos a comentar y para la patogenia. Disculpen por el cambio. Bueno, sí me siguen escuchando bien porque yo escucho Sí, muy fuerte la adelante, música. adelante, adelante. Cuando no te escuchemos, yo te aviso. Ok, doctor, gracias. Bueno, el comentario de que se conoce como micelio el conjunto de hifas que forman la parte vegetativa de un hongo. Ahorita vamos a ver cuál es la fase. Solo quiero que tengan en claro que es la fase vegetativa con las hifas y los micelios. Y en la siguiente diapositiva, aquí les estoy mostrando que es una hifa, ¿no? Que es un filamento. Y aquí vamos a ver cuál es el ciclo de vida de este hongo para que realmente podamos detectar cómo es que el cuerpo humano se contagia y en qué fases de ese ciclo vital se puede contagiar de la persona. En este caso, nosotros podemos ver que la morfología depende del clima, que es muy importante. Y aquí vamos a ver, cuando veamos en epidemiología, por qué el clima, que es una enfermedad muy endémica. Tenemos la fase vegetativa, que es lo que les comentaba de los micelios, que están conformados por hifas, que es la fase de la nutrición y el crecimiento del hongo como tal. Varía mucho de acuerdo a la estación y la climatología del lugar. Se hace el comentario que con lluvia el micelio crece con hifas tabicadas, se disemina, mas no es infectante. Es la parte café que ustedes pueden ver, ¿no? Que se está formando los micelios. Con la sequía, los micelios se vuelven artrósperas, es lo que podemos ver aquí en la imagen. Y si el polvo es removido, que ahorita vamos a ver por qué incluso esta enfermedad es muy común en las zonas ganaderas o en los trabajadores o en los mineros que trabajan con la tierra porque el virus está en la tierra en su fase vegetativa. Cuando hay sequía y se remueve la tierra o el polvo, se desintegran esas artrósferas en artrotonidios. Lo tengo puesto en rojo porque es la fase del hongo que es infectante, que es la cual nosotros ya se puede contagiar el ser humano. En todas las demás, no. Entonces, es necesario que nosotros tengamos artroponidios para que haya la infección al cuerpo humano. Se le conoce como vida súper. Siendo esto los agentes infecciosos. Bien. En la siguiente diapositiva vamos a ver la fase de levadura, que es cuando el cuerpo humano ya se infectó. Vamos a ver que como todo hongo tiene su
su etapa levaduriforme, y corresponden a células individualizadas de forma más o menos ovalada, como podemos ver en la imagen, que se multiplican de modo asexual por un proceso de gemación, es decir, por blastósporas. Como todo hongo, que incluso Julio lo comentó en su exposición pasada. Y esta es la parte que aquí vamos a ver cómo es que este hongo se va a diseminar a otras partes, cuando veamos los aspectos clínicos de la enfermedad. Pero respecto al ciclo vital, pues el resumen es que tienes una fase vegetativa, que es la parte café de la imagen, la cual no es infectante hasta que nosotros tenemos artoconidios con la parte de la sequía, y de aquí va a empezar la parte de la levadura, de la levaduriforme, en la que se va a diseminar el virus y se va a multiplicar en forma de esporas, y se repite el ciclo. Lo importante de esto, como mencionamos en la exposición pasada, es que en la fase de la infección no se puede contagiar de un humano a otra, recuerdo, por el aire, que un paciente tosa, todo eso, como pasaba en la histoplasmosis. Bien. ¿Cómo se infecta el ser humano? Cuando los artroconidios son inhalados, llegan a los bronquiolos terminales o a los alveolos, ¿no? Y en donde se encuentran condiciones favorables de desarrollo, en este caso, pues todo lo que va a ser dentro del cuerpo humano es donde se va a desarrollar la fase de la levaduriforme y constituyen esferulas. El comentario es que de 20 a 100 milímetros de diámetro, de pared doble por divisiones internas sucesivas, se llenan a cientos de miles de endoesporas. Lo interesante es que luego, obviamente, cuando esta infección se disemina, las esferulas se rompen e invaden los tejidos para dar origen a nuevas esferulas y a mayor invasión tisular. Ahorita vamos a ver cómo se delimita la infección, de acuerdo a esta enfermedad en específico. Aquí está en el resumen en esta imagen, ¿no? Que podemos ver la parte vegetativa, que es el micelio. Hay una antrospora por la sequía y hay, el micelio, también tenemos la formación de las artrosporas y luego la artrospora libre. Y de aquí pasamos a la infección, que ya en el sistema respiratorio del ser humano. Bien, la epidemiología es muy interesante porque incluso por ello se llama la enfermedad del Valle de San Joaquín. Podemos ver que es muy endémico de zonas muy específicas. Lo que más resalta es California, que de ahí es el Valle de San Joaquín. Aquí en esta parte de California, el tipo de hongo es el Limnitis. En las otras zonas que no sean de California es el otro, que es el Posadaci. Pero pues lo interesante es eso. También se puede encontrar en el sureste de Estados Unidos, en México y en Sudamérica, en regiones muy específicas. Y el 30 al 60% de las personas que viven en zonas endémicas han estado expuestas. Retraso en el diagnóstico en zonas no endémicas. Eso de que sea endémico es muy importante para el diagnóstico y para el tratamiento, como vamos a ver adelante. Estas son las áreas que nosotros podemos ver de Estados Unidos. Aquí donde vean en California, lo que está de de verde fuerte es la parte del Valle de San Joaquín. Esa es otra imagen que yo les pongo para que vean que hay en todo el continente americano hay pequeñas zonas endémicas en las cuales este hongo sí está. Bien, las manifestaciones clínicas que nosotros podemos ver. Es muy importante identificar las manifestaciones clínicas de acuerdo a la población que está en riesgo. Y esto es una característica pues, importante de este hongo. La gran mayoría de los infectados, del 50 al 70%, suelen ser asintomáticos, por lo tanto nunca llegan a la parte clínica. Así que la mayoría de los registros de enfermedad se entiende que no están registrados. También podemos ver el sintomático leve, que incluso no necesita atención médica como tal. Suele tener sintomatología leve, como lo que es puede ser tener tos, fiebre, pero realmente no es algo que lo lleva al hospital. También tenemos el sintomático moderado, que este paciente ya tiene disnea, similar a una neumonía o influenza. Y el sintomático grave, que ese ya necesita apoyo aéreo y por lo regular está en la unidad de cuidados intensivos. El comentario que está a la izquierda es la población que está en riesgo y las manifestaciones clínicas siempre van a estar acorde a esta población, entendiéndose que la población en riesgo es la que va a tener la sintomatología más grave. La población es infantes, embarazadas, sobre todo en el tercer trimestre, ancianos, lo importante, adultos inmunocompetentes. Lo importante es que también sucede en adultos que tienen deficiencia en la
en su inmunidad. Y también en pacientes inmunocompetentes con exposiciones masivas y desde luego a cualquier persona con algún tipo de inmunodeficiencia. Las manifestaciones clínicas, como les decía, la mayoría son signos y síntomas inespecíficos que pueden incluir fiebre, malestar general, tos, dolor torácico, fatiga, disnea, cefalea, hiporexia, náuseas, mialgias y artralgias. En algunas ocasiones también podemos tener manifestaciones cutáneas. En este caso es eritema nodoso o multiforme, pero es realmente la incidencia de estos síntomas realmente es poca. Y también se ha reportado hasta uno de 4 pacientes con enfermedad sintomática moderada o grave, que son estas manifestaciones cutáneas. Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de acuerdo al laboratorio? Podemos tener leucocitosis leve o moderada con predominio linfocitario y eosinofilia. Esta eosinofilia es muy importante para un diagnóstico diferencial que vamos a ver después. Lo debí subrayar, pero no lo puse. En especial entre la segunda y la 35ª semana de evolución clínica. Si hacemos una radiografía de tórax, puede ser normal en pacientes que no estén, que no tengan una lesión muy importante. O bien, en casos de afección clínica más intensa, mostrando infiltrado neumotóxico intersticial, también una consideración segmentaria, lobar o de focos múltiples. Como podemos ver en esta radiografía. Aquí podemos ver una comparación entre las manifestaciones pulmonares y las extrapulmonares. Como toda infección pulmonar, en este caso por hongos, sabemos que hay las manifestaciones que si es aislado, solo va a ser pulmonar. Pero este hongo también tiene la capacidad de diseminarse y es lo que vamos a ver a continuación. Si es pulmonar por lo regular, el 60% es asintomático. También podemos tener neumonía, fiebre, tos no productivo, esputo mucopurulento, dolor torácico, fatiga y disnea. Si esa es la pulmonar, también podemos ver como lo que vimos en las erupciones cutáneas, como eritema multiforme, el nodoso, artralgias, mialgias, osteomielitis y algo muy importante que es la meningitis. Cuando ustedes piensen en esta enfermedad, en esta infección, también tenemos que pensar en meningitis porque es una palabra que resalta de toda la semántica de esto. Ahorita vamos a ver el diagnóstico. Lo interesante del diagnóstico es como la sintomatología es muy inespecífica. Realmente algunos autores mencionan que tampoco es importante diagnosticar a pacientes que sean endémicos de las zonas y que tampoco muestren una sintomatología grave. Por lo general, cuando se entiende que es algo normal de la zona. Por ello, se toma en cuenta la población endémica y la población expuesta a los puntos epidemiológicos y o agentes provenientes de estas zonas. El libro mencionaba incluso que es el TUMEC de infectología, que se han reportado casos de personas que solo pasaron por la carretera en esa zona de California y realmente consiguieron la infección. Entonces, por eso se pone que hayan estado expuestos a las zonas, o que sea, o pues no sé, pasar por carretera no lleva mucho tiempo para enfermarte. En zonas endémicas y en pacientes inmunocompetentes no es tan indispensable documentar la infección como se mencionó. Ahora, en la población en riesgo sí es muy importante que si nosotros tenemos la sospecha de que puede ser ello mediante la historia clínica, que es decir, si nosotros sabemos que una embarazada o que una persona con VIH estuvo expuesto a esta zona o se fue de viaje o tiene, pues entonces sí es importante indagar sobre ello. Les recuerdo a la población en riesgo, normalmente solo copia la población en riesgo porque es indispensable el diagnóstico oportuno, el diagnóstico paraclínico, o sea, hacer los estudios pertinentes. Pero si es una persona sana, pues realmente el diagnóstico se entiende que no es tan necesario si el paciente es local de la zona. El diagnóstico, aquí tenemos una imagen que es un compendio, podemos tener diferentes tipos, ahorita vamos a ver los demás. También tenemos un directo en fresco, estudios histopatológicos de cultivos, estudios radiológicos. A ver, detente tantito porque todavía no vemos la diapositiva. Ok, doctor. ¿Ven la imagen de mis cubitos? No, todavía no la vemos. A ver. Que me den un segundo. ¿Ahorita ya ven la imagen?
No está congelado en el diagnóstico. Pero sí ven la imagen de donde están los tubitos y una batelenguas. No, no está en la anterior. Wow. A ver, ¿ven la misma diapositiva que en la población de riesgo? Sí, a ver, quita tu pantalla y vuelve a compartir. Ok. Ahí está. Ahí está. Ok, lo estoy poniendo en pantalla completa. Ok, ya pueden ver la imagen donde están los tubitos y la Perfecto, batelenguas. adelante, adelante. Bien, nos quedamos en que también podemos hacer cultivos, que podemos hacer el comentario de cómo se hace, también estudiado por el tracto respiratorio y también las pruebas inmunológicas, por eso de los anticuerpos. También tenemos estudios serológicos, es importante ver lo de la inmunoglobina M, la inmunoglobina G y también por fijación del complemento. Ahorita les voy a dar una diapositiva donde se hace el comentario de acuerdo a cómo es la reacción de los anticuerpos en relación al tiempo, es que se ve el diagnóstico como tal. Pues aquí tenemos en la primera semana de evolución, la inmunoglobina M, que es la primera, es detectable en el 50% de los casos con diagnósticos posiblemente confirmado. Podemos ver entonces que si es en la primera semana, solo tenemos un 50% de probabilidades de acertar de acuerdo a esto. Se entiende que mientras más pase el tiempo, el nivel de asertividad va a ser mayor. Hacia la tercera semana de evolución, la sensibilidad alcanza el 90%, por lo tanto se indica de que esta prueba es más eficaz si se hace en la tercera semana. Y se puede mantener positiva al menos 3 meses, y a partir de los 6 meses ya es negativa, realmente. También lo podemos hacer por hemoglobina G, que es detectable mediante inmunodifusión o fijación del complemento, después de 3 o 4 semanas, y es positiva en casi todos los pacientes en el tercer mes de evolución. Algo muy específico de los hongos es que tanto su tratamiento como su diagnóstico por lo regular lleva tiempo, y en este caso si lo hacemos por hemoglobina G, nos va a llevar de 3 a 4 semanas tener esa certeza que nosotros buscamos en una prueba de laboratorio. Y se puede mantener durante 6 u 8 meses. Y a partir de esto, pues ya los títulos se reducen y se vuelve inespecífica la prueba. Por lo tanto, nosotros podemos sintetizar que a partir del mes va a ser más eficaz tanto prueba de la hemoglobina M como la inmunoglobulina G. Bien, también tenemos estudios microbiológicos, que es la identificación del hongo a partir de muestras estables a partir de muestras clínicas se establece el diagnóstico con certeza. El examen directo en fresco de expectoración puede efectuarse aclarando el esputo, y aquí te menciono con qué sustancias. También se puede analizar el líquido cefalorraquídeo, que eso va a ser importante para la meningitis, y también con los nódulos subcutáneos. También se puede hacer la PCR, que es utilizada para detectar cosidioides después de la excreción de ADN a partir de muestras clínicas. Tiene alta sensibilidad y especificidad, pero como sabemos es caro y no en todas las clínicas se puede hacer. También tenemos las pruebas cutáneas, en este caso para los pacientes que tengan esas manifestaciones en la piel. Consisten en inyección intratérmica de una preparación del antígeno, y se mide a las 24 horas y 48 horas después de la aplicación. Si es mayor de 5 milímetros, se considera positiva. El eritema no debe considerarse para la medición. Es el comentario que te hace. Aquí tenemos una lista del diagnóstico diferencial, que es con qué enfermedades podemos confundirlas. En la evaluación del paciente con sospecha de coccidiomicosis, dependiendo de la forma clínica, se debe considerar lo siguiente.
A ver, detente tantito, no vemos la lista del diagnóstico diferencial todavía. Wow. Se quedaron en la anterior, ¿verdad? La PCR. Así es, estamos en la... A ver. ¿Y ahorita lo ven? No. Okay. A ver, regrésate uno y vuélvela a pasar. Bueno, ahí Bueno, entonces nada más habla más despacio para que... Ya la quitaste. Ah, perdón, ya la había quitado. Ya la estoy compartiendo de nuevo. Ahí está. Ok. Déjalas así. Ah, ok. Bueno, ya la pusiste, ya no. Ya la quité. No, dale, dale, adelante. Déjalas así. Bien. El diagnóstico diferencial, como les comentaba, que la sintomatología inicial se puede confundir con neumonía, o en especial una viral y una influenza. También se puede confundir por tuberculosis, que es el tema que ya vimos, y demás enfermedades que tengan que ver con el sistema respiratorio. Bien. Recuerdo el tratamiento, aquí solo les puse la tabla, pero se pueden hacer muchos comentarios al respecto. Les había comentado que una complicación importante de esta infección por hongo es una meningitis, que de hecho se menciona que el 50% de las complicaciones que se pueda tener de un paciente grave con esta enfermedad va a derivar en una meningitis. Lo importante es que esto se puede confundir con una meningitis viral. Y aquí la diferencia va a ser en la eosinofilia que nosotros podamos detectar en la prueba de laboratorio. Si nosotros detectamos eosinofilia y el paciente tiene la sintomatología clara de una meningitis, podemos entender que no va por algo viral, sino puede ir por este hongo. Claro está que para iniciar todo el tratamiento nosotros tenemos que tener el diagnóstico claro mediante las pruebas de laboratorio. En este caso, si es por meningitis, se puede sacar una muestra de líquido cefalorraquídeo para ser analizado. El tratamiento se menciona que si es leve, o sea, los pacientes que tienen la sintomatología leve, que no, pues, en su vida no es el resto, pues no se considera darle un tratamiento farmacológico. En dado caso que tener afecciones, creo que se mencionaba el término como cicatrices pulmonares, el caso de que se pueda hacer una extracción quirúrgica de esas lesiones, que realmente pues ya es tejido necroso, pero pues tampoco es valoración del paciente. Estas dosis que les estoy poniendo en esta tabla es para pacientes que sí están graves y de acuerdo a la sintomatología que tienen, en específico con la saturación de oxígeno que tengan o si presentan hipoxemia. En una neumonía difusa, se menciona que el tratamiento inicial es de anfoteresina B, que es intravascular. Pero también se puede establecer el fluconazol, en dado caso de que no sea tan grave. Si los azoles fallan, por lo regular siempre se continúa con anfoteresina B. En caso de la meningitis, también tenemos fluconazol. El fluconazol es muy importante para la meningitis porque puede atravesar la barrera hematoencefálica. Y ya pues aquí está la diapositiva, ya la moviste. Estoy en la tabla de dosis. Hay un problema ahí. Bueno, síguele. Sí, pues realmente la tabla es la que está en el libro. Aquí está la tabla de los medicamentos. Pero les puedo resumir realmente que si es la complicación por meningitis, se da el fluconazol porque puede penetrar la barrera hematoencefálica. La mayoría del tratamiento no se lleva con medicamentos porque la mayoría de los pacientes no tienen complicaciones. Solo se entiende que si es una neumonía difusa, pues realmente el tratamiento es muy específico, que es anfoteresina B. Y aquí están las dosis, desde 0,5 miligramos a 1,5 miligramos kilogramos días, ¿no? El tratamiento por lo regular con anfoteresina B dura hasta un año, es decir, 12 meses. Por lo tanto, el tratamiento es largo. Y también con la encefalitis también suele durar hasta 4 años el tratamiento y constantemente, si nosotros administramos esos medicamentos, se tienen que hacer pruebas
seguimiento para ver cómo está reaccionando el paciente. Pues esto es lo interesante de este tratamiento, que suele tardar años, y pues los únicos medicamentos que se mencionan son los azoles, que en este caso es el fluconazol y la anfoteresina B. Más comentarios allá, solo se tiene en cuenta que si hay casos especiales como las embarazadas, antiguamente se consideraba que si una embarazada en el tercer trimestre tiene un problema ya grave de infección, sí se llegó a considerar el aborto por los problemas que llegan a tener pues el producto. Pero pues realmente no hacía ningún otro comentario más actual sobre qué se hace si la embarazada tiene una infección grave sobre ella. Y pues realmente de mi parte sería todo con esta exposición. Con el tratamiento, pues aquí están las dosis, no las menciono porque al fin y al cabo pues, se puede leer. Muy bien. Como ya estamos a 10 minutos de terminar y ustedes tienen que irse a su examen, lo vamos a dejar ahí. Y empezamos con preguntas, si es que las hay, en la siguiente clase. Y ya entraríamos al módulo de piel. Ok, doctor. Pues bien, váyanse a su examen. Tienen ahí 5 minutos para respirar. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor.